Hola, en este video vamos a continuar con el cálculo de integración numérica y el método que voy a utilizar es el método de Simpson de 1/3, pero ahora vamos a hacer la aplicación múltiple. Para la aplicación múltiple de este método nos vamos a apoyar de esta fórmula que nos proporciona el método, donde n es el número de reglas que deseamos utilizar. Para diferentes números de reglas, obviamente tendríamos diferentes números de puntos. La cantidad de puntos aumenta conforme n aumenta. Y aquí te puse un diagrama en donde estamos planteando la integral desde un límite inferior hasta un límite superior. Si estoy utilizando n reglas, entonces voy a necesitar 2n más 1 cantidad de puntos. Para la primera regla, que lo simbolizo con este 1 en color rojo, voy a utilizar 3 puntos. F de x1, f de x2 y f de x3 me van a servir para calcular la integral del tramo desde x1 hasta x3. Recuerda que nuestro objetivo es integrar desde x1 hasta x 2n más 1. Para la segunda regla, entonces utilizaría f de x3, f de x4 y f de x5. Y después unos puntos suspensivos que indican que la secuencia sería la misma para las siguientes reglas. Al final pongo las dos últimas reglas. La n-1 necesitaría estas f's. De x 2n-3, de f de x 2n-2 y de f de x 2n-1. La última regla, la enésima, necesitaría f de x 2n-1, f de x 2n y f de x 2n más 1. Con todas estas f de x vamos a calcular nuestra integral. También las x deben estar igualmente separadas. La distancia entre x1 y x2 la vamos a representar con h. Y es la misma que hay entre x2 y x3 y así sucesivamente. La forma de calcular h sería con los límites de integración superior menos el límite inferior. Y esto se va a dividir entre 2 veces el número de reglas. Mientras n sea más grande, el error va a ser mínimo. Sin embargo, utilizar un n muy grande también implica mayor trabajo. Entonces debemos de tener un equilibrio con el valor de n. Si el trabajo que estamos haciendo lo podemos implementar en un software, entonces realmente no será un gran problema. Voy a hacer un ejemplo de este método de aplicación múltiple y voy a utilizar una hoja de Excel. Vamos a observar la fórmula de este método. El f de x1 solo pertenece a la primera regla, así que solo lo voy a estar utilizando una vez. F de x2 lo tengo aquí. Y f de x2 por la regla que te expliqué en el video anterior se multiplica por 4. Esta es una aplicación múltiple. Así que f de x3 será la última f para la primera regla de Simpson 1/3. Pero también será la primera f de la segunda regla. Por lo tanto, f de x3 se aplicará 2 veces. En esta fórmula estamos escribiendo estas f's multiplicadas por 2. Si te das cuenta, serán los que tienen subíndice impar. 2i más 1 se debe ir sustituyendo para los diferentes valores de i. El primer valor de i es 1. Al sustituir tendríamos 2 por 1, 2 más 1, 3, que hace referencia a esta f de x3 y está multiplicada por 2. Porque pertenece a la primera regla y también pertenece a la segunda regla. Para f de x2, cuando i vale 1, aquí tendríamos 2 por 1, 2. F de x2 se multiplica por 4 porque es el término que está en medio de la regla. Lo mismo sucede con f de x4. F de x4 es el término del medio de la segunda regla. También se debe multiplicar por 4, pero esta sumatoria ya lo incluye. Cuando i toma el valor de 2, entonces aquí tendríamos 2 por 2, 4. F de x4 se multiplica entonces por 4. Si i toma el valor de 3, aquí tendríamos 2 por 3, 6. F de x6 también se va a multiplicar por 4.
Las f de x que se encuentren entre dos reglas se van a estar multiplicando por 2 y los que se encuentren en medio de cada regla se van a estar multiplicando por 4. El último término solo se utiliza una vez porque es parte de la última regla. Así que solo se incluye en nuestra fórmula, de la misma manera que el primer término. Así que nosotros cuando programemos un lenguaje o cuando utilicemos una hoja de cálculo, debemos hacer que el software por sí solo distinga entre los términos que se multiplican por 4 o los términos que se multiplican por 2. El valor de h lo calculamos con la diferencia del límite superior de integración menos el límite inferior de integración dividido entre 2n. Esa es la información suficiente que necesitamos introducir a un software para hacer los cálculos de una manera más sencilla. Si quiero utilizar una regla de Simpson de 1/3, n tomaría el valor de 1. Así que aquí necesitaría hasta x3. Pero eso ya lo hemos hecho en el video anterior. Si el valor de n es igual a 2, entonces voy a necesitar 5 puntos. 2 por 2, 4 más 1, 5. Si quiero utilizar 100 reglas, n toma el valor de 100. 2 por 100, 200 más 1, 201. Necesitaría 201 puntos para calcular con esta cantidad de reglas. Aquí tenemos la gráfica de la función e a la x al cuadrado y aquí una regla con 3 puntos. Con 2 reglas tenemos 5 puntos y ahí está la primera regla y ahí está la segunda regla. Con 3 reglas tenemos 7 puntos, ahí está la primera, la segunda y la tercera. Con 4 reglas tenemos 9 puntos, ahí la primera, la segunda, la tercera y la cuarta regla. Con 5 reglas tenemos 11 puntos, primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta regla. Con 6 reglas tenemos 13 puntos, primera, segunda regla, tercera, cuarta, quinta y sexta regla. Voy a resolver esta integral que ya hemos resuelto previamente, pero voy a utilizar 100 reglas y voy a utilizar el software Excel para realizar este cálculo. En esta hoja vamos a calcular la integral con 100 reglas. Entonces vamos a empezar poniendo los datos. En esta zona voy a poner el intervalo de integración y el límite inferior y superior. El límite inferior de integración será 0 y el límite superior de integración será 2. También vamos a indicar el número de reglas que estamos usando. Recuerda que este es el valor de n. Habíamos comentado que lo haremos con 100 reglas. Y el número de puntos es igual a 2n más 1. Entonces este lo vamos a calcular con 2 por el valor de n, que es 100, más 1. Tendremos 201 puntos y también vamos a calcular el valor de h. El valor de h se calcula con esta fórmula de aquí. x2n más 1 es el límite superior de integración menos el límite inferior de integración, que es x1. Y esto se divide, abrimos paréntesis, entre 2 por n. Entonces sería 2 por el valor de n. Y cerramos el paréntesis del denominador. Ahora vamos a construir la tabla para hacer los cálculos.
Entonces, el primer valor de nuestra columna X sería el límite inferior de integración. El siguiente valor se calcula con este valor inicial más el incremento H. Sería este valor de aquí y presiono F4 para dejar la celda fija. Y vamos a copiar esta fórmula hasta llegar al límite superior de integración, que es 2. Ahora vamos a identificar el número de renglones que vamos a utilizar. 201 renglones en total. Y considerando que empezamos en el renglón 2, entonces vamos a llegar hasta el renglón 202. Esta fórmula la vamos a copiar. Control C. Nos vamos al cuadro de nombres, borramos el 3 y le ponemos 202, porque hasta ese renglón se va a copiar la fórmula. Presionamos la tecla Shift más Enter. Y presionamos Control V para que se pegue la fórmula en todas las celdas copiadas. Bien, vamos a presionar Control flecha hacia abajo para explorar y observamos que sí llegamos al 2 en el renglón 202. Control flecha hacia arriba. Ahora vamos a calcular f de x. Esto sería el integrando e a la x al cuadrado. Entonces se pondría la función exponencial con el valor de x y elevamos al cuadrado. Presiono Enter. Voy a dar doble clic aquí para que se repita la fórmula y observa control flecha hacia abajo que se rellena la tabla hasta el renglón 202. Entonces con estos valores vamos a hacer esta operación de aquí. Voy a hacer algo que no es necesario que lo hagas. Voy a indicar los subíndices. Solo es para ilustrar. Observa los subíndices. Voy a presionar doble clic. Y son 201 puntos. Exactamente los que habíamos calculado aquí. Esta columna la voy a poner en un color más tenue. Solo para indicar que no es relevante. Esta parte no es relevante. Pero es muy ilustrativo porque te va diciendo cuál es x1, x10 o f de x4. Y tenemos que identificar, recuerda, cuáles términos se multiplican por 4 y cuáles términos se multiplican por 2. Recuerda que n es igual a 100. Entonces i va a tomar valores desde 1 hasta 100. Y eso va a impactar en el subíndice. Aquí va a empezar en 2, luego en 4, luego en 6 y así hasta llegar a 200. Y aquí observa que i va a empezar en 1 y va a terminar en 99. Y los subíndices se van a calcular como 2i más 1. Para cuando i vale 1, el subíndice aquí va a ser 3. Cuando i vale 2, aquí el subíndice va a ser 5. Y así sucesivamente. Aquí este término es el último. 2 por 100, 200 más 1, 201. Bien, darle a este formato de tabla no es necesario. Solo quería hacer énfasis en identificar los subíndices. Bien, para multiplicar por 4 los f de x son todos los términos que tienen subíndice par. Visualmente son todos los que están en color blanco. Desde el 2, cuando i toma el valor de 1, el subíndice es 2. Es decir, tomaríamos este de aquí. Cuando i es igual a 2, el subíndice sería 4, que sería este de acá. Y así todos los términos que tienen celda en fondo blanco, hasta llegar al final. Este sería el último, el subíndice 200, el penúltimo el 198, y así sucesivamente. Los que se multiplican por 2, el primero sería el que tiene subíndice 3, este de aquí. Y de ahí se iría a todos los impares. Cuando i vale 2, aquí sería 5, que es el siguiente azul. Y así sucesivamente hasta llegar al final.
El último sería el de 199. Observa que con 99 como último número de aquí, al multiplicar por 2 sería 198 más 1, 199. El último que está en la tabla es este de aquí que dice 2n más 1. El f de x 201. Este es el último y ya no se multiplica por 2. Este va solito. Bien. Ahora vamos a hacer esas operaciones que te mencioné. Bien, vamos a identificar esta f es de f de x2, el cual se multiplica por 4. Entonces pondríamos 4 por esta celda de aquí. El que sigue es el subíndice 3. Este ya se multiplica por 2 porque corresponde a este término de aquí. Entonces sería 2 por y multiplicamos. Este ya es subíndice par. Entonces este sí se multiplica por 4. Bien, el subíndice es impar. Corresponde a este término de aquí. Esta f se va a multiplicar por 2. Y con eso es suficiente. Vamos a copiar. Bueno, vamos a seleccionar estas celdas que ya escribimos, que corresponden a los dos primeros términos de cada una de estas sumatorias. Y vamos a presionar doble clic. Vamos a explorar y observa que se multiplican por 4 y por 2 de manera alternada. Aquí lo podemos ver en esta zona. Control flecha hacia abajo. Recuerda que el último no se debe de multiplicar ni por 2 ni por 4. Desde el segundo, que es este, hasta el penúltimo, sí se multiplican o por 2 o por 4. Pero el primero y el último no. Entonces ya tenemos calculado todos estos dos de aquí. El primer término solo se copia. Control flecha hacia abajo. El último término solo se copia también. Y ahora sí, la sumatoria de todos estos términos sería lo que está entre este paréntesis de acá. Vamos a calcular entonces la integral. Esto sería igual a h entre 3, que multiplica a la suma, y seleccionamos todo esto de aquí y cerramos el paréntesis, enter. Vamos a hacer la letra un poquito más grande, le vamos a poner un 14 y vamos a ampliar un poco la celda. Control N, listo. Bien, hemos calculado nuestra integral. He puesto en colores más tenues lo que utilizamos para auxiliarnos en este método, pero no es lo relevante. Lo relevante pues es la tabla, los parámetros y esta zona de aquí, el resultado. Espero le hayas entendido a este método en Excel para cualquier número de reglas. En realidad es muy sencillo. Por favor, dale me gusta, comparte el video, también suscríbete si no lo has hecho y activa las notificaciones.